Sí, pero está sin audio. Listo, ya quedó. Mira, ya te quedó. Y el WhatsApp. Mira. Eso, esa plata que me gusta es una comida mía.
Bueno. Ay, tan temprano. Claro. Oh, dame momotis. Qué bonito este
tan
Sí. ¿Será que pueden ayudarme? Ok. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo me le va? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Para los que están en casa, vamos a trabajar el documento que está en No se escucha muy bien, doctor. No se escucha muy bien. Profesor, se escucha muy lejos. Adiós, ya préstame un esterito, papi. Préstame. Ahora sí escuchan y aquí saben. Los que están en la casa están escuchando. Con interferencia, pero se escucha, doctor. Porque Se escucha muy lejos. ¿Me escuchan los que están en casa? Sí, señor, ya se Sí, escucha. doctor. ¿Se escucha bien? Sí, mi doctor, yo sí le escucho. Bueno, entonces empezamos. Buenas noches. Continuando con los contratos atípicos. Vamos a mirar que la doctrina ha hecho una clasificación de los contratos atípicos. Ya sabemos que los contratos atípicos son aquellos que no se encuentran regulados por la ley. Hay una clasificación, digamos, o una diferencia entre un contrato atípico y un contrato innominado. ¿Quién me podría decir cuál es la diferencia entre el innominado y el atípico? Los que están en casa, de pronto. Si está regulado, pues sería un contrato típico, sí, nominado, porque estaría dentro de la norma. La diferencia va a ser que los contratos innominados pueden darse porque se combinen algunos tipos de contratos, como por ejemplo el leasing. El leasing sería como una mezcla entre el contrato de arrendamiento y otro tipo de, digamos, de cláusulas que establezcan las partes que no harían o no estarían inmersas dentro de un contrato que ya está regulado por la norma. Ahí estaríamos hablando de un contrato
que sería innominado. ¿Por qué? Porque el contrato de arrendamiento está regulado en la ley. Pero hablaríamos de que sea un contrato completamente atípico cuando es de la propia creación o de la invención de las partes. Entonces, cuando las partes son las que han creado el documento, el clausulado, según sus necesidades, no porque estén mezclando figuras jurídicas que ya están reguladas en la ley, ahí hablamos que es completamente atípico. Buenas noches, señor vicerrector. Entonces, en ese orden de ideas, los contratos, hablamos de que son atípicos cuando son de la propia invención de las personas. O sea que según las necesidades que ellos tienen, van a redactar su clausulado. Entonces miremos que dentro de esa clasificación es donde vemos acá el documento del doctor Oviedo. ¿Alguien ya lo pudo descargar? Leamos el encabezado, la primera parte. Vamos a leer solo algunas partes. Después se lo leen en casa todo el documento. Es interesante observar cómo algunas figuras del derecho jamás pierden actualidad y por el contrario todos los días están renovando. En el caso de los contratos atípicos, aunque los conceptos generales tienden a ser los mismos desde hace ya algún tiempo, estudios de la materia han planteado, la jurisprudencia de nuestro país se ha encargado de innovar en la aplicación de tales conceptos, aclarando en muchos casos la verdadera naturaleza de este tipo de contratos y las características que lo componen. Dos factores fundamentales han incidido en el indispensable estudio que la jurisprudencia hace de los contratos atípicos. Estos son, por una parte, el principio de la autonomía privada y por otra, el permanente interrogante sobre las normas jurídicas aplicables a esta clase de contratos. Ok, ya está ahí. Gracias. Entonces miremos, la autonomía, ¿quién me podría? ¿Sí? En algún momento, el representante de este curso aseveró que no nos preocupaba la presencia de ustedes. Y pues, como lo dice la resolución 777 del 2021, lo principal es la oportunidad. Lo principal es la oportunidad que nos aportamos. Con el autocuidado. Problema. Y pues, la culpa se la echarán directamente a la institución porque no facilitó los medios de no se contagiaron. Entonces, así como exigimos, debemos. Muchísimas gracias, responsable. Okay. Bueno, entonces continuando con la autonomía de la voluntad, ¿quién me podría decir qué entiende por eso de la autonomía de la voluntad? ¿Cómo es tu nombre? Yo creo que yo pienso que esta autonomía se da a partir del contrato atípico, justamente en que dos partes, más partes se reúnen a crear este contrato desde las necesidades que plantean y al hacerlo desde las necesidades propias se hace que nazca el contrato, pues está hablando de esta autonomía desde esas dos partes, pero que de una u otra forma esa autonomía va a estar regulada por el derecho civil en alguna parte, los contratos atípicos. Ok, Richard. Profe, yo por autonomía de la voluntad entiendo el tema que ponía Juan Jacobo Rousseau cuando decía que en el paso de las sociedades, pues donde las comunidades rurales de la época feudal a la sociedad civil,
La forma de integrar esa sociedad civil era a través de un acuerdo de voluntades que llamó el contrato civil, que son las ciudades, principalmente en las ciudades es donde se dan ese tipo de sociedades, que es sobre la base de la voluntad de acuerdo de las partes. O sea, es la lucha principalmente contra las comunidades rurales de la época feudal. Y hoy en día se da principalmente los acuerdos en las leyes, o lo llamaba Rudolf von Jhering, que era un filósofo alemán, y decía que era el interés protegido, y pues Rousseau lo llamaba el contrato social, el contrato entre las partes, que es la forma como hoy en día se organizan las sociedades urbanas, más no las rurales, ¿no? Las rurales se organizan sobre la base de lo que se llama la cultura. Bueno, pero Rousseau, como lo dice, al hablar del contrato social, está hablando más de la comunidad, ¿sí? Comunitario, pero miremoslo desde la óptica del fuero interno, de la autonomía de cada persona, ¿sí? Ajá, ¿qué más? La facultad que tiene las partes de imponer en un momento dado lo que ellos quieren. Crear derechos y obligaciones de alguna manera. Una forma consensual. Ajá. La facultad de autodeterminarse en las propias decisiones que toman, incluyendo la de gobierno. Ok. Juan Infante. Sí, doctor, buenas noches, doctor y compañeros. Es como la capacidad que tenemos cada persona como para establecernos ciertos criterios o normas para realizar cualquier actividad, creería. El compañero era. Okay. La facultad que tienen para exponer sus intereses con efectos vinculantes. Ajá. Bueno, como ustedes lo han dicho, esa autonomía o esa exteriorización que hacen las personas de lo que están pensando, de su voluntad. O sea, si la persona no exterioriza, si no hace una manifestación de qué es lo que quiere dentro del contrato, qué espera, entonces la otra parte no podrá, digamos, a sí mismo estar de acuerdo o adquirir obligaciones en esta misma dinámica. Entonces, vemos ahí que dentro de ese acuerdo de voluntades lo principal es esa exteriorización, esa manifestación de la voluntad, más allá de un simple querer por parte de quien está celebrando ese contrato. Ahora, cuando hablamos de esta manifestación, no necesariamente tiene que ser por escrito. Puede ser verbal, porque el contrato, ustedes saben que el contrato es válido si es verbal también. Ahora, que si la norma exige ciertas formalidades o solemnidades para algunos contratos, ya eso es otra cosa. Pero hablando de contratos atípicos, yo hago una pregunta, o de innominado. ¿Ustedes creen que sería un requisito sine qua non que sea por escrito el contrato atípico? Ojo, analicen primero la pregunta. ¿Sería un requisito que fuera por escrito? No todos al tiempo. Por eso, pero sería, ¿tú crees que sería necesario que fuera un requisito que fuera así o no? Sí, desde el punto de vista que cuando la abogada dice el señor que existe esta pareja, ellos no están creando entre sus partes. A veces es atípico, a veces no. Escrito sería porque te haya un precedente de lo que está haciendo. Ajá. Porque nosotros normalmente el contrato puede ser verbal también, pero la costumbre, y como un compañero de que siempre se la constancia, normalmente se puede hacer por escrito y no necesita tener necesidad, ya es común de las partes, como se le va a ejecutar de formalismo. Mateo. Yo creo que porque si se indica que es creación de las partes, si las partes no crean que no sea escrito,
Por eso, pero depende, no, sería o un sí o un no. A ver, Lorena, ¿qué dice Lorena? En este caso sería necesario ser escrito, ya que no se maneja ningún tipo de garantía en estos contratos. Y para mirar las características en sí que se van a tener en cuenta en la inclusión del contrato, sería lo más viable tener en cuenta que sea un contrato escrito, ya que no maneja ningún tipo de solemnidad. Bueno, no es que si es verbal sea menos válido o tenga menos peso. Es válido. El problema es cómo demuestra entonces la parte que cumplió sus obligaciones, cómo demuestra que la otra parte no cumplió. Porque acuérdense que entonces nos remite al código civil, a los principios generales del derecho, y entonces, ¿cómo va a aprobar ese tipo de clausulados o ese tipo de obligaciones de la parte? Cuando hablemos más adelante del arbitraje, porque vamos a hablar del arbitraje para mirar dentro de esta parte contractual este tema del arbitraje, la norma no dice, por ejemplo, que la cláusula compromisoria necesariamente sea por escrito, no lo dice textualmente, pero se sobreentiende lo que por la norma que si no se logra probar la existencia de la cláusula, entonces no se va a habilitar ese foro. O sea, no puede entonces una persona ir y demandar ante un centro de arbitraje a la otra persona si no tiene cómo probar la existencia de la cláusula. Y la existencia de la cláusula, si la va, digamos, a probar de forma verbal, estaría sujeto a la actitud que tomara el demandado. Y el demandado, al ver que un trámite arbitral es costoso, ¿ustedes creen que va a confesar la existencia de la cláusula? Pues normalmente uno esperaría que no lo haga. Ahí es donde entonces surge esa situación de cómo probar si las obligaciones o las cláusulas que existían en ese acuerdo de voluntades, si no están pactadas por escrito. Y cuando hablamos que esté pactada por escrito, no necesariamente con un formalismo, pero por lo menos que sean o que emanen de los documentos de alguna de las partes. Dime. Pero en este caso, el contrato formal es válido, que se recomiende que sea por escrito. El contrato formal es válido. Sí, el contrato sería válido si cumple con los elementos esenciales que veíamos ayer del 1502 del Código Civil. Pero, ¿cómo probaríamos esa parte? En esa parte de la prueba, sí, también yo sé. Para poder hablar el mismo contrato. Yo, bueno, no sé si yo le he dicho anteriormente, ustedes han escuchado que uno dice popularmente Coca-Cola mata tinta. ¿Se han escuchado? Yo digo procesalmente, documento mata testigo. Porque es que el testigo al final, dentro de una actuación judicial, el juez le va a hacer el apremio y le va a decir, usted se incurre en una falsedad, entonces va a cometer un delito que se llama falso testimonio y que da cárcel, pero la persona no le garantiza que efectivamente lo que vaya a decir sea cierto. Entonces, si hay documento, va a ser difícil que un testimonio controvierta un documento. Entonces, por ejemplo, en materia laboral, la norma habla de que hay unos elementos esenciales del contrato de trabajo. Y la jurisprudencia en materia laboral de la Corte Suprema, la Sala Laboral, habla algo de que se llama el contrato realidad. Y que si se dan los tres elementos, hay un contrato de trabajo. Pero eso que pareciera sencillo o elemental, se vuelve muchas veces difícil de probar dentro de un proceso. Y dentro de un proceso hay dos verdades. La verdad verdadera, o sea, como realmente fueron las cosas, y la verdad procesal. ¿Y cuál va a primar? La verdad procesal. Entonces lo que toca es que la verdad procesal sea lo más ajustado posible a la verdad verdadera. Entonces, los testigos se pueden presentar, pero ¿qué tan fiables sean los testimonios? Si el demandante presenta unos testigos
Les va a decir, mira, yo estoy demandando y lo va a poner en contexto. Esto es lo que estamos debatiendo. Así no le diga a la persona, contesta de esta forma, solo con el hecho de decirle, yo soy el demandante y estoy diciendo en mis hechos de la demanda tal cosa y estoy pidiendo tales pretensiones, pues le está llamando, es para que diga lo que, o reafirme lo que está diciendo el demandante en los hechos de su demanda, no para que vaya a decir lo contrario de los hechos de la demanda. Pero en el caso cuando, digamos, hay una grabación del contrato verbal, entonces también estaría... No necesariamente, porque es que cuando hablamos de que hay una grabación, la grabación, acuérdate, que debe estar sujeta al artículo 15 de la Constitución Política. Entonces, si no está autorizado por las partes, por quienes están haciendo la grabación, no se puede utilizar como un mecanismo probatorio, como un elemento material probatorio. Ya va, que estaba pidiendo la... Creo que igual en el tema procesal, nosotros no podemos causar inadmisión el hecho de no tener contrato. Si nosotros lo queremos interponer por la demanda y no aportamos el contrato, eso es causar de que se inadmite. No necesariamente. Y si no nos gustara... No necesariamente, porque si te vas al artículo 82 del Código General, dice que hay un relato de los hechos, más no es requisito aportar pruebas. Que no vaya a tener, digamos, como la suficiente solidez para que el juez pueda tomar una decisión en la sentencia, más allá de cualquier duda razonable, eso ya es otra cosa. Te voy a decir algo ahora, ¿verdad? ¿En cuál? En el caso que está hablando. Porque, bueno, aparte de eso, también sé que hay los contratos anticipados, contratos mismos. Ajá. Y en ese caso, el principio de la muerte no, pues no tendría que... Siempre, si tú miras el 1603 del Código Civil, el 1606, el contrato es ley para las partes. Palabras más, palabras menos. El 1757 del Código Civil te va a decir la carga de la prueba. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Quien manifiesta, o sea, quien hace una manifestación tiene la obligación de probar lo que está diciendo. Entonces se supone que el demandante es el que está presentando la demanda, está diciendo, esta es la situación que sucedió, señor juez. Entonces el demandante es el que tiene que demostrarle al juez lo que está diciendo. Y el 167 del Código General del Proceso, que habla de la carga de la prueba, mantiene la misma regla general del 1757 del Código Civil, pero introdujo una pequeña excepción. Y es que cuando el demandante no tiene en su poder los documentos, pero el demandado los tiene, o el demandado está en mejor capacidad de aportar las pruebas, entonces le puede solicitar al juez, señor juez, reléveme de la obligación que yo tengo legal de aportar los documentos y ordénele al demandado que los aporte porque el demandado los tiene en su poder o está en mejores condiciones de aportar tales documentos. Y entonces el juez dentro de ese proceso, al momento de decretar las pruebas, podrá invertir esa carga. Pero esa es la excepción. Entonces, quien va a alegarlo, va a aprobarlo. En este caso, si una persona va a alegar la existencia de un contrato verbal, tendrá que demostrarle al juez. Lo mínimo que tendrá que hacer será buscar una confesión de parte. Lo mínimo. Cuando uno, por ejemplo, tiene un apartamento arrendado y no paga eso, no le dice que es ejecutivo, ¿quién debe aportar la cuenta de sus pagos? El demandado, el arrendatario. ¿Qué tendría que demostrarle el arrendador en este caso? La existencia del contrato, la copia del contrato. Entonces se presume que hay una buena fe por parte del arrendador y le está diciendo al juez, el arrendatario me debe los cánones de tales meses y tales meses. Y el arrendatario, al contestar, tendrá que decirle, no, señor juez, yo estoy al día y aquí están los soportes de pago. En ese tipo de casos, por ejemplo. Igual la norma dice, para ese tipo de proceso, que el arrendatario, el juez no lo va a escuchar si no está al día. ¿Y cómo va a demostrar que está al día? Con los recibos de pago.
Si le pagó face to face, así, dos contados, el uno y la otra persona, ¿cómo lo va a probar? Solo que la otra persona confiese que efectivamente recibió el pago. Si no, no tendría, no, pero puede suceder de que le haga el pago sin tener un recibo. Eso sucede. Dime. Claro, y el 16 horas del Código Civil dice que la ley aplicable al contrato son las cláusulas que pactaron las partes. Porque es que la ley va a ser esa. Cuando se va a acudir al juez por incumplir el contrato, cualquiera que sea, le va el demandante a decir, señor juez, yo cumplí mis obligaciones. Y la otra parte no cumplió. Y estas son las obligaciones y le aporta la prueba. Y esa es la ley aplicable. Ahora, que la norma, lo establecido en el código, el juez lo va a tener en cuenta, pero es para los vacíos que las partes dejaron en el contrato. Porque puede que en el contrato dejaron muchas situaciones como que abiertas, como que no especificaron, y entonces ahí es donde hay llenar lo que las partes no establecieron. Seguimos con la lectura. Ajá. En cuanto a ejercer, terminé en donde decía de igual importancia resulta el segundo factor, pues una vez celebrado un contrato de esta naturaleza, en el evento de presentarse un conflicto sobre el mismo, resultará necesario determinar las normas que son aplicables, razón por la cual la jurisdicción tendrá que entrar a estudiar la cuestión. A partir de este momento, centraremos nuestro estudio en la problemática relacionada con las normas aplicables a los contratos atípicos, para lo cual consideramos necesario hacer alusión, en primer lugar, a la tipicidad conceptual, al concepto, clases y figuras afines a los contratos atípicos, y finalmente a los métodos sugeridos por la ley y la doctrina para solucionar este conflicto. ¿Qué va a ser la tipicidad? La tipicidad contractual son esas cláusulas, a lo que las partes acordaron. Y cuando hablamos de tipicidad contractual, que la tipicidad vale, de unas cláusulas de... ¿Tú qué dices, Edward? Según lo que dice el documento de la tipicidad, no se indica como un tipo que se encuentra regulado por la ley. Lo demás es un concepto. Exacto. Entonces, cuando hablamos de la tipicidad contractual, se refiere a ese clausulado, es decir, a esas obligaciones que las partes acordaron en ese contrato. Entonces, ahí vemos que aun cuando no existe norma que diga que debe hacerse el contrato innominado o atípico de forma escrita, vamos viendo que la misma doctrina está diciendo, el contrato tiene que tener una tipicidad, o sea, tiene que tener unas reglas claras, que fue lo que los contratantes quisieron acordar. ¿Cuál fue la manifestación de la voluntad de esos contratantes? No sé si me están siguiendo, de que aun cuando la norma no sea, o aun cuando no exista norma, y uno pudiera decir, bueno, el contrato puede ser verbal, pero cuando vemos la doctrina dice, hay que tener en cuenta la tipicidad, lo que dijeron, entonces no va a ser tan fácil que sea verbal. Dime. Es posible que cuando dicen que para que no estamos tentados a estos procesos tienen que tener dos elementos. El primero es la magnificencia de la oportunidad, solamente la sustancia importa la figura contractual. ¿Cierto? Y el otro elemento es la fuerza que obliga a la voluntad. ¿Y qué es lo que va a hacer esta fuerza? Es otorgar nuevamente una fuerza a la distribución de los intereses, evitando justamente al hacerlo
Ujú. Y puede estar encaminada un poco a ratificar lo que usted plantea, que de una u otra forma, que sea típico, si se requiere que quede plasmado escrita de forma escrita. Es más, ahí abajo, después donde empieza la clasificación en el documento, ahí trae una partecita de una sentencia de la Corte Suprema. ¿Podemos leerla? Ahí el autor trae a colación algo que ha dicho la Corte. En la página 8 dice, así que después una sentencia Ajá, de la eso. Corte Suprema de Justicia en la que van a analizar la naturaleza jurídica del contrato de agencia de seguros. Después de estudiar las normas relacionadas con la materia, se llegó a la conclusión de que las mismas no regulan el contrato en sí mismo considerado, sino que por el contrario se encargan de gestionar la actividad de la agencia de seguros. Lo digo en los siguientes términos. Sí, por favor. Ahora bien, en cuanto a que el contrato de agencia de seguros es típico, debe decirse de la lectura de las normas que regían las agencias de seguros desde que se inició el vínculo contractual que existió entre la compañía recurrente y el señor Antonio María Vélez Artés hasta su terminación, incluida la reforma del Código del Comercio, a que se ha hecho mención, y las normas posteriores que establecen el actual régimen aplicable para este tipo de intermediación. Se pretende que nunca el legislador ha intentado disciplinar con la especificidad requerida, suficiente como para darle el cuerpo de un contrato típico. El vínculo que contrae directamente la compañía, la agencia de seguros, la ley, al igual que lo ha hecho en muchas otras actividades profesionales o oficios, ha intervenido en la actividad de la aseguradora y de sus intermediarios, sin que esto suponga una regulación específica de los contratos que estos celebran, y sin que las normas expedidas a ese respecto sean incompatibles con los contratos que celebran quienes se dedican a dichos oficios, profesiones o actividades, justamente en desarrollo de ellos, sin que a su vez comporte el principio una limitación de la autonomía de la voluntad, que por regla general se le reconoce a las partes contratantes. Concretamente, en la materia de la ley denominada con el nombre de Agencia de Seguros, la Superintendencia Bancaria, por medio de la Resolución 22 de 1955 y luego la Ley 65 de 1963, la que ha hecho es regular, diferenciar la actividad que desempeñan los agentes y las agencias colocadoras de seguros. Ante todo, su expedición muestra una manifestación de la intervención del Estado en un asunto de indudable incidencia en las relaciones económicas que afectan la conectividad. Intervención que hace necesaria dada la especialidad y la técnica que existe el manejo de los seguros. La expansión de estos en el mercado y la numerosa participación de intermediarios. Todo con el objeto primordial de garantizar al público, particularmente al tomador de seguros y a los asegurados, la confianza requerida que les permitiese acudir a tales auxiliares, bajo el convencimiento de que son personas idóneas, moral y profesionalmente insuficientemente capaces desde un punto de vista tecnoeconómico de inducirlos a trasladar los riesgos a un determinado asegurado. De tal manera que el afectado en el caso pueda quedar a salvo de las consecuencias nocivas de su ocurrencia, y aunque la ley siempre haya señalado las facultades encima de que deben estar investigadas las agencias para que se pueda Está en esta parte, ¿no? Está en la página 17. La página del 8, no, del 8. En la 8 ya van a quitar la 8. Consiga que ejerce la actividad regulada y todo. Ah, entonces la 8, está en la 8. Y va al final ya. Nueve, no, 8.
modalidad y labor de intermediación entre las estructuras partes contratantes del seguro que la necesita per se, que se halle en dichos estatutos legales las normas que disciplinan en particular el contrato de la agencia de seguros, así como las normas posteriores que requieran sus ordenamientos en punto de la agencia de seguros, la definen como la oficina dirigida por una persona natural o jurídica, que por medio de una organización propia represente una o varias compañías de seguros en un determinado territorio con las facultades mismas señaladas en el artículo 11 de esta ley. El 75 del artículo 10, concedido en idénticos términos a los de la red 22, 65, artículo 7, facultades que aún no tienen el artículo 42 del Estatuto Financiero. Resolución y ley en verdad, a partir de esta definición ajena a la concepción del contrato como vínculo que genera obligaciones, han centrado su atención a quienes pueden desempeñarse como agentes o dirigidos a agentes de seguros. Las inhabilidades que los afectan, el control que de estas compete ejercer la superintendencia bancaria, la inscripción ante ella de la agencia por parte de la aseguradora como requisitos indispensables para que tal intermediario pueda iniciar o proseguir sus operaciones. En suma, se trata ciertamente de un catálogo de normas del cual no es una regulación suficientemente dirigida a estructurar como un contrato típico o normal. El que celebran agentes y agenciados. El que celebran agentes y agenciados. Por razón de la actividad de la agencia, esta disciplina fue legislada. Sentencia Corte Suprema de Justicia de la Casación Civil del Dr. Listo, gracias. Miremos esta parte aquí de lo que habla del leasing. Sí, la del leasing. Sin embargo, Profesor, qué pena. En la misma página, en la 8. Profesor, qué ¿La 8 o pena. la 9? La 9. Dime. ¿Será que nos puede indicar en qué página el documento? La 9. Porque es que no se entiende bien. Ah, ok. Muchas gracias. La 9. Vale. Sin embargo, en esta providencia no se completa un estudio de la referencia de una regulación normativa totalmente vista, lo que se hace con posterioridad ante el municipio citado en torno a las cláusulas de exoneración de responsabilidad por dichos ocultos en el denominado contrato de leasing financiero. La sola reseña de la convención en materia de leasing pone de presente que el leasing es un contrato que reviste ciertas particularidades que a inicio lo hacen diferente de los distintos negocios jurídicos regulados por la ley. Y esa circunstancia conduce a plantear delanteramente que a él no se le ha dispensado en Colombia y en buena parte de la legislación comparada una regulación normativa propiamente dicha. Vale decir, suficiente en lo estructural y en lo numeral, sin que por tal, en estricto sentido, se pueda tener la contenida en el decreto 913 de 1993, cuyas previsiones generales en torno al contrato de leasing, que en un sentido amplio también denominan arrendamiento financiero, tienen como definido propósito delimitar el ámbito de las operaciones que en concreto pueden desarrollar las compañías de financiamiento comercial o las sociedades especializadas en leasing, artículo 1. De ahí que se trate en puridad de un decreto expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades de intervención que le fueron concedidas por la Constitución y la Ley en relación con las entidades financieras, artículos 189, numeral 24 y 35 de la Constitución Política, numeral 1. Ok. ¿Sigo? No. Bueno, entonces como miramos acá, en estos pronunciamientos, vemos que se ha hablado sobre la regulación de las partes en cuanto al contrato y que, como lo menciona ahí, por ejemplo, en la agencia de seguros y en el leasing, son contratos atípicos. Si bien existe un contrato, por ejemplo, de agencia que está regulado por ahí en el 1317 más o menos del Código de Comercio, se refiere a una agencia en general. Y acá
pues se habla específicamente de la agencia de seguro y que una persona, sea natural o jurídica, puede ser agencia, puede funcionar como agente comercial de una o varias aseguradoras al mismo tiempo. ¿Qué sucede con el contrato de agencia? En el contrato de agencia, que está regulado en el Código de Comercio, hay unas normas que son claramente, digamos, como que a favor del agente. ¿Quién es el agente? El que realiza la labor. ¿Cuál labor? Posicionar una marca o entrar en un territorio, un producto de un empresario, de un fabricante. Es la forma como los empresarios, las empresas normalmente se expanden a través de los agentes comerciales. Entonces, cuando ellos quieren entrar a un territorio, le dan, digamos, los productos o los servicios para que sean esa persona que los represente en este territorio. Cuando ya se han posicionado, entonces buscan la forma de terminarle el contrato a ese agente y buscar a alguien que les sea mucho más económico. Fue lo que sucedió hace unos años con el tema de la marca Hyundai en Colombia. No sé si se acuerdan. Pues terminó siendo muy mediático por el tema del señor Matos, pero digamos, la situación judicial por la cual le pidieron a España la extradición del señor Carlos Matos, siendo también ciudadano español, tiene doble nacionalidad, es porque el señor, dentro de sus demandas, presentó varias demandas. Una de esas, manipularon el reparto para que le cayera a determinado juez, porque ese juez iba a decretar unas medidas cautelares dentro de ese proceso. Algo similar como lo que sucedió, y no sé si lo escucharon, con el tema del juez promiscuo municipal de por allá de Puerto Colombia Atlántico, que admitió una tutela contra el Ministerio de las TIC por el tema de los 70.000 millones. Entonces, algo parecido. Pues eso significa que el juez no pueda tomar unas medidas cautelares, puede hacerlo. Pero en ese tipo de contratos, por ejemplo, para que el juez pueda, o en ese tipo de procesos, para que el juez pueda decretar las medidas cautelares, pues tienen que cumplirse con unos requisitos. O sea que no es tan fácil. No es que no pueda, pero no va a ser normal que en un verbal declarativo de ese tipo de asuntos se decreten medidas cautelares. Entonces, eso es lo que tiene al señor Matos huyendo de la justicia, más no el contrato de agencia como tal. En el contrato de agencia, él le estaba pidiendo como 700 millones de dólares de indemnización a la Hyundai, a los coreanos. ¿Por qué? Porque él fue el que introdujo la marca en Colombia, por allá como en el 92 o el 93, y la posicionó. Tan es así que la mayoría de los taxis son zapaticos, lo que uno dice zapaticos, ¿no? Son Hyundai, son de esa marca. Entonces, después de que introdujo la marca, la posicionó en el mercado colombiano, la casa matriz le quería decir hasta la vista, baby, y buscarse otro distribuidor en Colombia. Entonces, el empresario normalmente no acepta la agencia, sino que dice que hay una distribución. Yo le doy unos productos y usted los distribuye aquí en esta zona. Yo se los pongo a 100 pesos y usted lo vende a 150 o a 120 o 130. Entonces, se pueden establecer unas cláusulas, por ejemplo, de que si él es el agente, me va a decir, bueno, en este territorio, usted me va a vender solo a mí. Pero cuando ya yo entré y veo que de pronto las ventas de él no están muy altas como me gustaría, entonces yo empiezo a mirar otras opciones y busco otro distribuidor en la zona, o otra persona que en la zona pueda hacer lo mismo, y obviamente no le va a gustar a la gente, pero es decir, yo fui el que abrí el mercado. Tengo que tener una exclusividad, ¿sí? Entonces, la agencia, aun cuando se regula en el Código de Comercio, hay algunos tipos de agencias que, como la de seguros, que no se considerarían unos contratos nominados o típicos, porque estaría específicamente en el segmento de las aseguradoras. Por ejemplo, si ustedes compran un seguro ahorita, van y lo compran en los almacenes de cadena, ¿verdad? Entonces, la comodidad de ir, por ejemplo, a Falabella, uno haciendo compras
y se sentó y ahí compró el seguro y le vendieron el seguro. Entonces, ya no hay, bueno, sí las hay, pero no tanto, esos agentes de seguros o corredores de seguros que tenían sus propias oficinas o que iban a domicilio, ya quedaron, digamos, como que muy exclusivos de ciertas líneas de productos o servicios donde el agente o el corredor de seguros va hasta la comodidad de la casa o de la empresa y le hace el seguimiento. No sé si les ha pasado cuando uno compra en Falabella o en estos almacenes de cadena, le entregan la póliza, uno la paga y le dicen, este es el número de la aseguradora. Cuando le ocurre el siniestro, llame y repórtese con la aseguradora. Mientras que antes el corredor de seguro, no sé si de pronto Álvaro alcanzaste a conocer los corredores de seguro, no es que le esté diciendo veterano, sino que de pronto entonces, Profe, ¿todavía existen? Entonces, uno llamaba al corredor de seguro y el corredor se encargaba de todo. Entonces, ¿Todavía existen? Cuando Álvaro ya, pero para algunos determinados asuntos, ya no es tan común como antes. Entonces, cuando Álvaro llama al número de la aseguradora que le dieron en Falabella, le empiezan a pasar de una dependencia a otra y ahí ya se le cae la llamada, cuando le contestan, tal. Entonces, no es lo mismo, ¿sí? Exacto, el corredor. Entonces, sí, existen todavía, pero ya no es tan frecuente como antes, que uno veía que el establecimiento decía fulanito de tal, corredor de seguros. Y esa persona se encargaba de hacerle todo lo que tenía que ver. Sí, porque ahora como está la comodidad de que puedas comprar el SOA con una máquina o vas y mientras haces supermercado en el mercado. Sí, cuando te lo van a vender. Pero ya después de que tú saliste del almacén de cadena, ya te dicen suerte. O sea, en el momento para venderse el seguro, claro, está el asesor ahí. Ya después le dicen suerte. ¿Sí? Así pasa con todas las aseguradoras. O para venderle otra cosa. Pero no es para decirte que si todo bien con la póliza, no. Esta tarde me pasó. Me llamaron de Seguros del Estado para ofrecerme otras cosas. Y yo dije, ¿por qué me están llamando si la póliza se me vence en enero? Pero no era para preguntarme si todo bien con la póliza, nada. Simplemente si quería comprar no sé qué cosas y tal. Bueno, seguimos ahí en el documento. Vamos a mirar en la página 12 que habla entonces de la clasificación de los contratos atípicos. Nos vamos a la 13. Contratos atípicos con tipicidad social. ¿Qué me ayuda ahí en la 13? Dice, contratos atípicos con tipicidad social. Para los que están en casa, estamos en la página 13. Estos son aquellos contratos que no han sido regulados por la ley, pero cuyo uso reiterado en la sociedad ha permitido su reconocimiento. No me estén mordiendo los niños, porque la próxima vez que usted muerda, eso no se hace. Ni estar... Carolina, el micrófono. Sí. Contratos atípicos con tipicidad social, reinicio. 13. Estos son aquellos contratos que no han sido regulados por la ley, pero cuyo uso reiterado en la sociedad ha permitido su reconocimiento por parte de otra fuente del derecho, como por ejemplo la costumbre y la jurisprudencia. Se encuentran constituidos a su vez por los contratos mixtos. En virtud del principio de la autonomía de la voluntad, los particulares
Una vez pueden crear nuevas figuras contractuales, como en el presente caso, ¿Quién falta? en donde se conjugan los elementos de diversos contratos típicos en un solo contrato, el cual tomará la denominación de contrato mixto. Así lo tenemos. Los mixtos. Ok, entonces, los mixtos. ¿Quién me da un ejemplo de los mixtos? Haciendo contratos que hace falta un ejemplo. Pongo el ejemplo de las empresas que alquilan, perdón, prestan servicios, pero adicional y le alquilan, sí, le alquilan otro servicio, pero inicialmente va el primer servicio. Pongo el ejemplo de las empresas que hacen traslado de personas por más y prestan el... Podría ser el de suscripción de televisión. Cuando tú contratas con el operador de cable que te den un plan, por decir algo básico, o Silver, Gold, como le quieran ellos definir, y te dan un paquete de canales y luego te dicen, si quieres el paquete de HBO, tienes que contratarlo, suscribirlo y eso es adicional. ¿Sí? O algunos otros servicios que le den, como en las plataformas estas de Disney Plus y que te las ofrecen los cableoperadores con un costo adicional. Podría ser, por ejemplo. Lorena, te escuchamos el ejemplo. Creo que en este caso podría ser, aparte del contrato de servicios públicos, podría ser algún contrato de obras cuando se genera la concepción de obras públicas. De obra pública, ¿por qué? ¿No sería un contrato mixto en este caso? ¿O? Podría, en algunas situaciones podría ser, claro. Edgar. Doctor, buenas noches. Doctor, está haciendo la pregunta de contratos mixtos, unos ejemplos, ¿sí? Pues se podría calificar de esta manera contratos típicos, los contratos de obras, ¿sí? Los de conexión de obras públicas, los de gestión de servicios públicos, los de suministros de servicios públicos y contratos de colaboración entre el sector público y privado. Sería eso. Esa sería mi pequeño aporte. Ajá. Ok. Sí, seguimos, por favor. Contratos combinados o gemelos. Pertenecen a esta categoría contractual aquellas figuras en las que una de las partes se compromete a varias prestaciones correspondientes a cada una de estos tipos de contratos. Estoy jodido, de verdad. Yo no tengo una oficina, de verdad. Tengo que tener una oficina. Mientras que el otro contratante se obliga solamente a una prestación unitaria. En sentencia de la Corte Suprema de Justicia se reconoció esta clase de contrato al observar que mientras uno de los contratantes se había comprometido con dos prestaciones, una de ellas correspondiente a la anticresis y la otra al mandato remunerado. El otro contratante solo tenía como contraprestación la entrega de su finca. ¿Entienden cuál es el contrato de anticresis? Sí, se entrega en este caso la finca para que el usuario... Todos saben cómo es la anticresis. Me imagino que habrán algunos que no. La anticresis es un contrato en el cual una persona le entrega un bien a otra para que la otra administre, lo usufructe y se cobre la deuda con ese usufructo. Pero puede, o se va a diferenciar del mandato, por ejemplo, en el cual se le da la facultad o el poder para que haga una actuación específica. Sí. Tenemos la parte de la Corte Suprema, igual
Sí, leamos lo de la corte. Entonces, si se analiza el contenido de la convención que llevaron a cabo Magín y los Iregui, a la luz de la clasificación hecha, se observa que ella encaja en la subespecie de los contratos combinados o gemelos, perteneciente esta a la clase de los mixtos en sentido lato. En efecto, los Iregui contrajeron las obligaciones principales de servir en su orden con los frutos del cafetal perteneciente a Magín. El crédito hipotecario a favor del Banco Hipotecario de Bogotá, el crédito por el valor a favor de ellos mismos, garantizado con hipoteca, el sueldo mensual que devengan por su administración de la tienda, los gastos proporcionales de la administración de la Arabia y la cantidad mensual de 400 para Magín. De todas esas obligaciones, solo la segunda corresponde al contrato típico y acceso y las demás al mandato remunerado, como única contraprestación. Magín les entregó la finca en la forma prevista por el artículo 2460. Ok, listo, gracias. Bueno, ahora la otra clasificación que sigo. Ajá. Son aquellos que se encuentran compuestos por un elemento que representa un contrato de otro tipo. Sin embargo, para algunos autores, este no es realmente un contrato mixto, sino que por el contrario se trata de un contrato acumulado. Un ejemplo de esta clase de contratos en nuestra jurisprudencia lo encontramos en una sentencia de la Corte de Justicia, en la cual sobre el mismo se expresó lo siguiente: el contrato subsiste pertenece a la especie de los Innominados. En cuanto que ellos están con elementos atinentes a varios y diversos contratos, en su forma con los de adhesión y juego, pero materialmente en su forma con los de creación y expedición de los títulos nominativos a la orden del portador. Se trata del contrato de juego permitido en su modalidad de rifa o lotería, especie distinta del contrato de juego en sí, por el cual la parte que promueve de rifa o lotería distribuyendo contra el pago del precio, billetes adecuados se compromete a pagar a los poseedores de los billetes que ganan por efecto del sorteo el premio correspondiente. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, doctor Pablo Luis Manotas, edición de 5 de 50. Ok, gracias. ¿Quién me podría dar un ejemplo de esos? Porque no sé el que se mencionó ahí, ¿no? De lo que están virtual, ¿quién me podría dar un ejemplo de esos? De los mixtos. De los mixtos en sentido estricto. Edgar. Tiene la mano levantada. Un ejemplo de esos mixtos en sentido estricto. Tiene el micrófono cerrado. Doctor, estamos hablando de anticrisis, ¿no? Es que no le escuché bien allá, porque se escucha muy lejos, de verdad. Estamos leyendo los contratos mixtos en sentido estricto. Sentido estricto. Permítame un segundito. Mira, bueno. Dios mío. Sería... Digamos, yo le quiero vender Pero no la dejan terminar el ejemplo. yo le voy a vender la cosa. Pero que se venda por debajo del precio. Pero se la vendo por debajo del precio real. Como una ganga. Por ejemplo, pero ya me va. Por ejemplo, yo tengo celulares y los dos me compramos 1 millón, pero como
vendo ambas, te vendo este celular por 2 millones. Un valor inferior al valor real del celular. Es lo que entiendo que dice. No es. Pero ahí, ¿por qué dice que sería mismo? En sentido estricto, cuando No. Profesor, ¿puedo? A ver, Edgar. Profesor, ¿puedo participar? Vea, profesor. A ver, lo que estamos hablando de los contratos, ¿me repite, perdón? Contratos mixtos en sentido estricto. en sentido estricto. Eso sería como un contrato de distribución, es decir, sería un contrato como de 2 empresas o una empresa o una institución como una escuela o el gobierno que se compromete, por decir algo, a fabricar, a recibir cierto tipo de producto o mercancía en forma exclusiva o constante de este tipo de contratos. Es decir, por las partes que se comprometen a realizar entregas en cierto tiempo y a realizar pagos correspondientes. Voy a poner un ejemplo más sencillo, Edgar. Voy a poner un ejemplo más Sí. sencillo. Si en un contrato digamos, de promesa de venta, se comprometen Sí. que otro interesado. No se escucha, doctor. No se escucha, profesor, disculpe. Si el promitente vendedor dentro del contrato se compromete a que si consigue un tercero, o sea, otro comprador, otro promitente comprador, le devolvería, por ejemplo, las sumas de dinero recibidas del promitente comprador, ¿sí? O que al celebrarse el contrato de venta, dentro de determinado tiempo, este promitente comprador tenga que venderle o devolverle la venta nuevamente de esa misma casa a quien se la está vendiendo, ¿sí? Ese tipo de mezclas donde combinan diferentes figuras jurídicas que están en la ley es lo que se entendería como un contrato atípico mixto, porque todas esas figuras están en la ley, pero lo que hacen es que dentro de ese contrato mezclan diferentes figuras para ese solo negocio jurídico. Dentro de la lógica, ¿cuál sería el sentido normal de una compraventa? La persona vende y el otro compra y ya, ¿cierto? La compraventa clásica, normal. Pero entonces, sí, pero entonces esas retroventas y ese tipo de cosas que también están permitidos en la ley, es lo que se generaría acá como una cláusula dentro de ese mismo contrato. A eso es lo que me refiero, que están regulados, existen en la ley y mezclan las figuras en un solo contrato. Pero se cayeron algunas cuotas y ya prácticamente la universidad está en el proceso de para que me pagaran. Porque familiar fue ambas, en este caso, me compró el inmueble a mí, pero en la cláusula trae como opción de compra hasta una retoventa. Si a más de un año, si yo no le compro la casa, ya la casa pasa a ser. Exacto. Cuando existen ese tipo de figuras que están regulados en la ley y las mezclan dentro de un solo contrato, varias situaciones que permite la norma, ahí hablamos de un contrato mixto en sentido estricto. No te escuché. ¿Podría ser un ejemplo las licitaciones? ¿Por qué? Donde abarcan diferentes temas, por ejemplo, si contratan una licitación para una hospital, pero también requiere de más servicios. No se compone de más. Digamos de que hubiera como varias obras dentro de un solo contrato, por decirlo de alguna forma. Podría ser, sí.
pero la condición es que yo debo volver a acumular el envase, ¿sería otro ejemplo? No. No, porque ahí sería, por ejemplo, una consignación que te entregan, digamos, los bienes y tienes que devolver, porque lo único que se va a gastar la persona ahí es el líquido. Viviana Bau. Hola, doctor. Digamos, un ejemplo puede ser, No escuchamos, no la escuchamos. usted me presta un servicio profesional, digamos, como docente, yo le cancelo a usted, digamos, como por la prestación de servicios, pero no le estoy dando dinero, pero yo le estoy dando, digamos, un ejemplo, un apartamento, usted utiliza el apartamento y usted me presta los servicios profesionales en otra área, eso podría ser un contrato mixto. También. Sí. Okay. Sí, también. Es que cualquiera que sea el contrato, simplemente es que lo que se está, digamos, volviendo mixto, mezclando, son asuntos que están regulados en la ley. Ajá. Por una cuantía, pero se me volvió 20 millones. Y ya le digo adelante, la pregunta mía es, ¿esa posición debe quedar actada directamente ya en el contrato? Claro. Es decir, pero una eventualidad de esa, si me pasó algo y yo me la decidí para pagar, ¿se puede hacer pasar esa nueva cláusula verbal? Se podría a través de un otro sí, o sea, de una modificación del contrato. Pero si la otra parte no quiere hacer esa modificación, normalmente se establece, por ejemplo, así cuando es la promesa compraventa, una arra. Y en las arras, entonces el Código Civil dice que si el que las entrega se arrepiente del contrato o incumple, pierde lo que dio. Y si se arrepiente, el que las recibió, las devuelve dobladas. ¿Por qué? Porque tiene que devolver primero lo que recibió y segundo, compensar con una suma igual a la que había recibido. Pero tiene que establecerse las arras dentro del contrato. O sea, si las partes no mencionaron nada de arras, no podría exigirse. Decir, no, es que tal suma es concepto de arras. Si no lo establecieron así, no se puede. Dime. La persona que compra y no tiene liquidez y le vende a la otra persona, por decir, el negocio, ¿le puede cobrar más plata por el bien? Si no existía la prohibición contractual, podría hacerlo. Normalmente se establece de que se prohíbe la cesión del contrato. Normalmente. Y se pone cláusula penal a veces de que si se retracta, aparte, o se pueden combinar arras y cláusula penal. Pero si le va a vender a la otra, al otro, y lo que se va a ganar vale la pena porque le devuelve las arras y le paga la cláusula penal y con todo eso tiene una ganancia, pues lo hace. Es que los contratos de doble tipo, los cuales vamos a ver ahora, van a tener una pequeña diferencia. Pero no correspondería Podría, pero aplicaría para ambos. Aplicaría para ambos. O sea, el hecho de que se clasifique así no significa que no puedan una misma situación o un mismo contrato, digamos como que encasillarse en dos tipos de estos contratos que se clasifican. ¿Quién me ayuda con el que sigue? Ajá. Nos encontramos que se aceptan tres contratos cuando todo su contenido encaja en dos o más citas contractuales, de tal forma que se manifiesta como un contrato tanto de una especie como de otra. Frente a esta categoría contractual, algunos autores advierten que no se trata en realidad de un contrato mixto,
teniendo en cuenta que este resulta de la combinación de prestaciones o elementos simples, mientras que el contrato de doble tipo está formado en su conjunto por un contrato único bifronte. En este mismo sentido, expresan otros doctrinantes que si bien el contrato de doble tipo es un contrato de la naturaleza de los atípicos por no tener una regulación en la ley, no representa en realidad dos especies de contrato debido a que su contenido no encaja íntegramente en cada una de ellas. Ok. ¿Qué me da un ejemplo de ese? De los de doble tipo. ¿Por qué? Yo creo que esa Tú dices porque podría mezclarse las obligaciones del arrendamiento y la compraventa. Sí. ¿Cuál más? De los que están en casa. Un ejemplo. El leasing puede ser sobre una maquinaria, sobre un vehículo, sobre una casa. Claro que, digamos, ahí habría una diferencia del leasing habitacional. Y es que el leasing habitacional, digamos, una persona natural no vendería por esta figura. Pero una persona natural sí podría celebrar un leasing sobre otro tipo de bienes. O sea, no tendría, digamos, como atracción para la persona vender una casa, porque la persona no le sería rentable recibir a retazos el valor de la cuota, porque no podría aplicar las reglas de los créditos hipotecarios, porque las reglas de los créditos hipotecarios son para las entidades financieras. Aún bueno, el predial no tanto, porque el predial al final se le puede cargar al locatario. Lo que pasa es que si tú vendes un predio para que te vayan a pagar en módicas cuotas que te demoren 15 años, no es rentable. Entonces, de pronto, que tenemos que estar dentro de este tipo de contratos, puede ingresar cualquiera que tenga que ir a una factura. Por ejemplo, una administración y también un pago, que se paga por la administración y de pronto un pago por arreglos y demás aparte, pero que dentro del mismo contrato se puede ingresar. Pero ahí no sería laboral, ahí sería civil, porque podría manejarse como una prestación de servicio. Leamos el que sigue. Contenido autónomo. Uh-huh. Contratos con contenido autónomo independiente de otras figuras contractuales. Hay ocasiones en las cuales los contratos atípicos no resultan de la combinación de prestaciones o elementos de diferentes figuras contractuales, sino que por el contrario, debido al particular fin económico-social que pretenden alcanzar, se separan de dichos elementos para configurar un contrato con un contenido propio y autónomo. Así lo ha puesto de presente la jurisprudencia de nuestro país, la cual ha reconocido el leasing como un contrato atípico con un contenido independiente de otras figuras contractuales. Pues aunque la similitud es grande, por ejemplo, con el contrato de compraventa, con pacto de reserva de dominio, o con el contrato de arrendamiento con opción de compra, entre otros, lo que motiva la celebración del leasing no se equipara al de quien celebra un contrato de compraventa o de arrendamiento. Sin lugar a dudas, la Corte se refiere en este caso a la causa del contrato como factor determinante para distinguir la naturaleza autónoma de los otros contratos. Distinta es la situación de la concesión mercantil, en donde la causa del contrato no se separa de aquellas que se encuentran presentes en general en los contratos de distribución.
como el civil, ni de las que motivan la celebración del contrato de agencia comercial, por lo que la función económico-social del contrato de concesión mercantil no resulta afectada al identificarlo como un contrato atípico de la categoría de los mixtos, pues sin lugar a dudas proviene de la combinación de elementos de diferentes figuras contractuales. Así quedó expuesto el importante laudo arbitral en el que se debatió la calificación que debía dársele al contrato celebrado entre los contratantes. Ok. ¿Quién me da otro ejemplo diferente al leasing? Del contrato de contenido autónomo. De los que puse aquí para trabajar en lo que van a real, aparte del leasing, ¿cuál más? El underwriting. O sea, lo tenía en la punta de la lengua. El gobierno no, el banco. Pero míralo desde el punto de vista no de que el banco se queda con la casa, sino de la comodidad del que recibe. Al final, cuando la gente se muere, no se lleva el trastero. ¿Para qué te matas trabajando durante toda la vida? Para tener una casa, ¿sí o no? Te moriste, te llevaste la casa. Pero si en la vejez los hijos te desampararon, los vas a premiar. Entonces ahí es donde está la figura, digamos, como concebida de que, bueno, si tú te mataste trabajando para adquirir ese bien, tú puedes hacer con el bien lo que tú quieras antes de morir. Porque el derecho al heredero le nace cuando se muere. Entonces tú puedes decir, se lo voy a vender o se lo voy a regalar al que pasa por aquí recogiendo chatarra. Puede hacerlo. Porque ya ni siquiera existe la interdicción para decir que es que van a ir a demandar al viejo para que entonces lo declaren interdicto y entonces no pueda. Ya esa figura desapareció. Entonces, por ejemplo, en este, pero sí podría ser de contenido autónomo. Sí podría ser ese ejemplo, un contrato de contenido autónomo. Claro. Digamos que eso no está concebido para que lo haga todo el mundo, eso es para el que lo necesita. Aquí de la Caracas hacia abajo, aquí en la 30 y pico, en el Ceuta aquí, hay un problema que se llama pobreza oculta o pobreza vergonzante. Tienen tremendas casas, patrimonio y todo, y no tienen para pagar impuestos, no tienen para pagar los servicios, no tienen para comer. ¿De qué les sirve tener la casa si no van a llevar los ladrillos? Bueno, ¿cuál sigue? Y miremos ya para finalizar los contratos absolutamente atípicos. Aunque pocas veces nos encontramos frente a contratos de esta clase, no podemos por ello desconocer su existencia. Pues de la misma forma las categorías contractuales antes analizadas, esta también proviene del principio de la autonomía de la voluntad. Se caracteriza por no tener tipicidad legal ni social. Esto es falta de reconocimiento por la ley o por las denominadas fuentes materiales del derecho como la costumbre y la jurisprudencia, debido a que los particulares no recurren a ellas en forma reiterada, sino que por el contrario lo hacen esporádicamente. Dentro de esta categoría contractual también se puede distinguir los contratos mixtos y aquellos cuyo contenido es autónomo e independiente de otras figuras contractuales. Ok, ¿quién me da un ejemplo de ese tipo de contrato? Ajá, ¿por qué? Porque, bueno, yo soy una marca X me dice que hay un producto
en sus redes sociales con esas condiciones. Esas condiciones no están establecidas en ningún momento que yo tenga que regirme solamente las condiciones que las partes tengamos. Así como hace la lienda. Algo así. ¿Y por qué crees que le cerraron la cuenta de Instagram? ¿Mm? Seguramente que violó los términos de uso de la plataforma. O si no, no le hubieran cerrado la cuenta. Entonces, al final sí hay. Lo que pasa es que hay en ese ejemplo de la liendra, hay, digamos, tres partes. Un contrato entre el usuario de la red social, de la plataforma, y la plataforma. Entre ellos. Cuando uno le da acepto, está aceptando todas las condiciones contractuales. Y otra cosa es el uso que esa persona le va a dar, y entonces donde entra la parte que tú dices, con los terceros. Esa, digamos, esa relación contractual que haga con los terceros, que no tienen nada que ver en el contrato del Instagramer, o del YouTuber, o del influencer con esa plataforma. Son contratos independientes, son contratos diferentes, pero entonces, como en el caso de este sujeto, al cerrarle la cuenta a la plataforma, él está entonces incumpliendo el contrato con los terceros, porque hasta ahí le va a llegar la publicidad. Y así puede pasar en cualquier red social, que le cierren, o como por ejemplo el caso de Donald Trump, que quedó vetado, creo que por 2 años, y ya en 2 años, baila, ya no se va a oír nada. Entonces, en esos contratos, estos contratos que hemos visto en esta clasificación, queda clara que dentro de esa generalidad de un contrato que no esté regulado en la ley, pueden darse diferentes situaciones de cómo se clasificarían este tipo de contratos, donde pueden ser completamente cláusulas de la imaginación de las partes, como puede ser de pronto combinación de contratos que existan ya en la ley, que estén regulados. Ajá. Copiar las reglas de... Exacto. ¿Quedó claro? ¿O alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. ¿Seguro? Ya alcanzamos a hablar ayer de la sanción al negocio jurídico, ¿verdad? Ok. Bueno, mañana vamos a hablar mañana vamos a ver la 1563, vamos a ver el arbitraje. Dentro de los contratos atípicos, ocurre mucho que se puede faltar una cláusula compromisoria. ¿Qué significa eso en castellano? Que cuando las partes tienen un conflicto, están renunciando a ir al foro judicial que les correspondería. O sea, están diciendo, no vamos a ir a la jurisdicción ordinaria, vamos a ir a una justicia particular, a una justicia privada, y ese sujeto, la decisión que tomen es vinculante. Y eso lo están estableciendo desde el contrato. Es, haciendo como un paralelo, una analogía, es como si las partes, no sé si ustedes han visto que a veces algunas personas de Hollywood, algunos famosos de Hollywood, cuando se van a casar hacen unas capitulaciones y de una vez establecen los términos en los cuales sería el eventual divorcio. Sería más o menos algo así. O sea, están las partes celebrando el contrato, o sea, como si fuera el matrimonio, y de una vez están diciendo, si nos vamos a divorciar va a ser en estos términos. Más o menos, algo así. Ley 1563. No es tan común, lo hacen los que más plata tienen, ¿no? El 2012. ¿Sí?
En la primera clase que usted habló sobre los contratos que se van a dar. Sí, hoy terminan de hacer los ajustes y ya mañana están listos, ¿vale? Nos vemos entonces. Feliz noche. Gracias, doctor. Muchas